Hola, boas tardes. Estamos hoxe aquí na Logia Obradoiro con Pilar. Buenas tardes. Anterior venerable maestra. Estamos aquí con ela para que nos explique un pouco, que nos conte a súa perspectiva e como se vive todo da masonería desde dentro, que nos abra un pouco os ollos e que nos disuelva moitas das dúdas que temos. Gustaríanos saber o que é a masonería, dito das palabras desde unha masona. Bueno, la podemos definir como una sociedad iniciática, como una fraternidad universal, como una escuela de filosofía, como una escuela de pensamiento. Lo podemos definir de muchas maneras, ¿no? Pero para mí fundamentalmente es una tradición histórica y tiene que ver con lo que te decía antes de la masonería toma su referencia de los gremios de constructores construyendo las catedrales, y en el siglo XVIII con la Ilustración y al albur de esos ideales de la Ilustración, de sapere aude, de formarnos, de la enciclopedia francesa, de divulgar el conocimiento, todo ese movimiento del siglo de las luces. Tamén queríamos recalcar un pouquiño que haxa presencia femenina nunha logia, porque inicialmente, concreto, esta logia era masculina, pero hai tamén moita dúda sobre se as mulleres poden entrar, se non poden entrar, ou por que en algunhas sí, noutras non. Se nos podrías introducir un pouquiño niso. Bueno, te entiendo perfectamente porque esa es la misma sensación que tuve yo cuando en el 2010, que tenía 20 años, estaba buscando información sobre la masonería, que me interesaba. A mí fundamentalmente me atrajo de la masonería pues un poco esta sociedad de altos ideales, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Para mí la igualdad entre hombres y mujeres siempre me pareció súper importante. Siempre consideré pues que la mujer había sido injustamente tratada en la historia y que merecía no un lugar superior ni inferior, pero sino en igualdad con el hombre como seres humanos. Empecé a buscar logias mixtas, logias igualitarias, y encontré que había menos, pero había. Y encontré esta Logia Obradoiro en 2010 que ya era mixta, y por eso fue mi decisión de ingresar en esta logia. Y en el documento fundacional de 1723 sí que se dice que las logias lo deben formar hombres libres y quedan excluidos mujeres, esclavos, etc., ¿no? Ese es el texto literal, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿por qué no se admitían mujeres esclavos? Porque no eran personas libres, porque no podían estar en estos círculos de las logias donde se pretendía un libre pensamiento, etcétera, etcétera. Eso tenía sentido, digamos, en su época, pero no hoy en día, ¿no? Sin embargo, estas logias más tradicionalistas, que aún se mantienen ahora, siguen al pie de la letra ese mandado sin querer interpretarlo a la luz de los nuevos tiempos. Sí, porque realmente están como fallando un pouco o principio de libertad, porque libertad para unhas cousas pero non para outras. Y el de igualdad, sobre todo. Sí. Sí. Porque cuando estás en la logia eres una persona, eres tu individualidad. Sodes todos iguales. Exactamente. Sí, e con eso tamén comentábasme que unha persona nada máis iniciarse é igual que unha persona pois, que leva 10 anos, 20 anos, chega, ten capacidade de fala, a súa opinión conta, como que non está tan escalado os poderes de acabas de entrar, pois escoitas, e xa sodes máis abertos con eso, porque teño entendido que hai outro tipo de logias que si é máis en piramidal, e entras, e aprendes e callas. A ver, yo creo que aquí, y de hecho en el diccionario de la Real Academia, si buscas la definición de logia o de masonería, si no creo recordar mal, pone sociedad jerarquizada, ¿no? Que no creo que sea la mejor manera de definir la masonería, pero a veces no se entiende bien qué es esto de jerarquizada. Sí que es verdad que cuando te inicias en masonería hay 3 grados, ¿no? Aprendiz, compañero y maestro, que no dejan de ser digamos como en la universidad, pues primer curso, segundo curso, cuarto curso, quinto curso, ¿no? El de quinto curso sabe más que el de primer curso, pero todos son alumnos igual y todos están estudiando igual, simplemente el de quinto curso lleva más tiempo y ha profundizado en sus estudios. ¿El de quinto curso está jerárquicamente superior de un estudiante de primero? No. Para nada. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Todos tenemos los mismos derechos en la logia. E ahora que comentas o da cuota, gustaríame adentrarnos un pouco como é a economía, se a fuente de ingresos é única exclusivamente vosa, se podedes ter algunha financiación ou algo, se despois fora da logia, a min comentarasme que estabades recollendo recursos para a Dana en Valencia, entonces, que papeles tedes tamén fora do templo en sí? Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta porque además yo soy tesorera, entonces
te puedo comunicar con mayor conocimiento de causa. Nosotros, las logias son organismos financieramente autónomos e independientes, es decir, nosotros no recibimos subvenciones del Estado de ningún tipo, de ninguna clase, nos autofinanciamos. Nosotros en esta logia particularmente pagamos una cuota mensual de 35 euros. Ese dinero que recaudamos atiende a infinidad de propósitos. Pues pagamos una parte a nuestra federación, que está en Barcelona, pagamos este local, compramos todos los elementos, es decir, tenemos que sufragar todos los recursos que necesitamos para trabajar, para hacer nuestros ágapes, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mayores de esa cuota ordinaria tenemos el tronco de la viuda, que digamos que es un fondo de solidaridad, es decir, a mayores de esa cuota, en las tenidas se pasa el tronco de la viuda y los hermanos colaboran generosamente con lo que puedan, y posteriormente la logia decide qué hacer con esas acciones de solidaridad, ¿no? Bueno, suele haber moitas confusión sobre un pouco todo. A xente ten bastante lío, non está moi informada, ou a información que ten parte de bulos. Sí. O que comentábamos antes tamén, bulos que suelen provenir sobre todo da represión na dictadura, e que aínda ao finalizar como que esa represión sigue existindo, non tan legalmente ou así, pero sí socialmente. Non sei como se vive agora ou que historia tedes, sei que sacastedes. Bueno, un irmán teu sacou un libro polo 25 aniversario. Exacto. Que fala sobre este tema concretamente, sobre a masonería galega tras este tema, ¿no? Exacto, sí, sí. Como muy bien decías, yo creo que hoy en día estamos pagando el pato todavía de lo que fue toda la represión franquista, que fue absolutamente brutal. Y eso es un poco, hace que la masonería española sea un poco diferente a sus vecinos, ¿no? No es lo mismo la masonería en Portugal, en Italia y en Francia, que por cierto son países también muy católicos, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver exclusivamente con la fijación que tuvo Franco en perseguir a la masonería, que de hecho creó un tribunal especial de represión de la masonería y el comunismo, ¿no? Ya sin entrar en toda esa represión de todas esas personas que tuvieron que fueron ajusticiadas o que fueron obligadas a exiliarse, a mayores queda el relato, queda el discurso de Franco durante todos esos años, hasta el último discurso en la Plaza de Oriente, justo antes de morir, habló del contubernio judeo-masónico. Y eso está impregnado en la mente, sobre todo de generaciones anteriores, pero fueron muchos años que esas ideas todavía están permeables en la sociedad española, y que ya han pasado mucho tiempo, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo de democracia, pero todavía tenemos, ya que el Estado no ha hecho esa labor de reparación de la imagen de la masonería, que creo que debería hacerlo, nos toca a nosotros pues abrir nuestras puertas, ser más accesibles, estar presentes, para intentar reconstruir nuestra imagen que nos fue injustamente dañada. Yo no aspiro a otra cosa más que reconocimiento institucional de que también hacemos labores solidarias de cara al exterior, hacemos labores de formación, hacemos charlas, presentamos libros, es decir, somos una entidad que también hacemos trabajo hacia el exterior. Bueno, que me comentabas ahora nada dos símbolos, penso que os máis conocidos son o cartabón, bueno, a escuadra, perdona, a escuadra e o compás e o delta luminoso. Por ejemplo, el delta, que es lo que nos referíamos el delta representa el gran arquitecto del universo, ¿no? Pero el delta no es un símbolo exclusivo de la masonería, como muchísimos, es decir, la masonería toma símbolos preexistentes en la historia, sobre todo pues, de relatos bíblicos, de la construcción, de la arquitectura, de las ciencias, toma esos símbolos y le da un significado propio. Pero esos símbolos ya preexistían, y prácticamente todos los símbolos con los que trabaja la masonería, su función fundamental es unir nuestras visiones, porque si nos vamos a fijar en todas las denominaciones que nos distinguen, si vamos a fijarnos en las diferencias que hay entre un ateo y un creyente, vamos mal. El delta, que es esta figura del triángulo equilátero, no es propio de la masonería, es decir, está presente en infinidad de culturas y siempre se ha utilizado para referenciar, digamos, la perfección o la divinidad, ¿no? Por sus propiedades matemáticas y geométricas, ¿no? Entonces, la masonería al final toma símbolos preexistentes, sobre todo de la tradición judeocristiana, pero también de la arquitectura, del arte, etcétera, etcétera, toma esos símbolos y le da un significado nuevo, ¿no? Por eso, por ejemplo, toma el delta luminoso y le da este significado del gran arquitecto del universo,
para unir a estas personas de diferentes creencias, ¿no? Y también me preguntabas por la escuadra y el compás, que sean posiblemente el símbolo por antonomasia de la masonería que todo el mundo pueda reconocer, pero al igual que decíamos antes, no es algo que se haya inventado la masonería. La escuadra y el compás, por supuesto, ya estaban inventados hace tiempo, son instrumentos de medida, de arquitectura, que usaban los arquitectos, los albañiles y en general los constructores para tomar sus medidas, para dibujar planos, y la masonería toma esa idea en la transición de ser gremios de constructores de catedrales a ser gremios de librepensadores, toma esta idea de trazar, de construir, de la rectitud. Por ejemplo, la escuadra simboliza la rectitud, con ella puedes hacer un ángulo de 90 grados, puedes acomodar piedras que sean cúbicas, representa, y por eso está colocada en la parte inferior, representa el aspecto más terrenal o el aspecto más cuadriculado, por ejemplo, te puede sugerir eso, ¿no? Y el compás también en otras muchas culturas representa la divinidad. ¿Por qué? Porque con el compás trazas el círculo, ¿no? Que es esta figura geométrica que incorpora el número pi, matemáticamente es mucho más, vamos a decir, interesante, ¿no? que un cuadrado, y se ha utilizado pues, para representar también ese aspecto espiritual o celeste o un poco diferente geométricamente del cuadrado, ¿no? Pero todos los símbolos con el que trabaja la masonería no son nada obscuro, quiero decir, cualquier persona puede interpretarlo. Tú puedes coger un compás y hacer un círculo, o puedes ver una escuadra e intuitivamente ya te transmite algún mensaje, ¿no? Obviamente son objetos diferentes, ¿no? El compás, por ejemplo, suele ser mucho más estilizado, mucho más esbelto que las escuadras. Todo ese lenguaje visual transmite muchas ideas, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que es un símbolo. Vale, pois moitísimas gracias por habernos aberto a porta a vosa casa, porque é vosa casa, e haber falado tamén, pois abrir un pouco os ollos á xente que poida ver isto, e que se informen un pouco tamén, de verdad, moitas gracias por todo. Gracias a vosotros.